Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a hacer un repaso de todo lo que ha ocurrido últimamente y sobre todo, vamos a descubrir los oscuros secretos del plan que Nam ha estado tramando para hacerle daño a Kite. Durante los últimos episodios, hemos vivido momentos intensos y llenos de emociones. Hemos visto cómo la relación entre Kite y Tena ha ido creciendo poco a poco, a pesar de los obstáculos y las sombras del pasado. Pero mientras todo esto suceda, Nam, el exmarido de Tena, no se ha quedado de brazos cruzados. Lo que parezca haber quedado en el pasado ha vuelto con fuerza. Nam, movido por los celos y su deseo de recuperar el control, ha estado planeando cuidadosamente cada paso para sabotear la vida de Kite. Desde acercarse al entorno de Kite hasta buscar aliados en las sombras, Nam ha tejido una red de engaños con un solo objetivo: eliminar a su rival. Pero como ya sabéis en esta historia, nadie se rinde fácilmente. Hoy vamos a analizar cómo se desarrolla ese plan, qué consecuencias ha tenido, y si Kite ser capaz de superar esta traición. Así que si no queréis perderos ningún detalle, quedaos conmigo hasta el final, porque lo que viene os va a sorprender. Empezamos. La vida de Kite y Tena parece por fin haber encontrado la calma. Después de tantas tormentas, de tantos días inciertos y noches llenas de dudas, los dos se habían ganado a pulso un poco de paz. Compartan pequeños momentos de felicidad, construyan sueños y comenzaban a vislumbrar un futuro juntos. Pero como suele ocurrir cuando menos se espera, esa felicidad, tan merecida, se vio amenazada por una sombra del pasado que regresa con fuerza a Nam. Nadie lo esperaba. Nadie imaginaba que Nam, el exmarido de Tena, apareciera de nuevo en sus vidas, y mucho menos que se presentara en el taller de Kite, solicitando trabajo como si nada hubiera pasado. Aquella decisión, aparentemente inocente, no tarda en transformarse en una bomba emocional. Desde el primer momento, Kite sintió el nudo en el estómago, un presentimiento oscuro. Aún con el corazón generoso que siempre lo había caracterizado, decidí darle una oportunidad. No quería conflictos y en el fondo deseaba resolver el pasado con madurez. Pero no sabía que al abrirle la puerta, también estaba abriendo el camino a una traición que pondrá en peligro no solo su relación con Tena, sino su propia vida. Lo que muchos no saben es que antes de ser víctima del plan de Nam y terminar arrojado al río Kite, había estado reflexionando profundamente. Su intención nunca fue entrar en guerra. Todo lo contrario. Deseaba sentarse con Nam y hablar con claridad. Quería cerrar heridas, aclarar dudas y evitar malentendidos que pudieran hacer daño a Tena. Mesan, en el fondo de su alma, senta que había llegado el momento de confesarle a Tena todo lo que llevaba tanto tiempo guardando: su amor, su admiración, su deseo de construir una vida juntos, sin miedo, sin esconderse, sin sombras del pasado. Aquel da sentado en el taller de madera, con un regalo sencillo pero lleno de cariño en sus manos. Kite pensaba en el camino recorrido. Su mente viajaba en el tiempo, reviviendo cada paso junto a Tena. Recordaba cuando los dos no tenían un lugar donde dormir, cuando compartan el frío y el hambre, cuando lo único que los mantenía en pie era la esperanza. Recordaba el nacimiento del bebé, aquel momento tan delicado, donde la vida penda de un hilo. Recordaba también cuando él mismo cae enfermo y tuvo que ser ingresado en el hospital, y Tena estuvo all firme, incansable. Todo eso los había unido de una manera que nadie pueda entender. Ahora, con un poco de estabilidad en sus vidas, pensaba que ya era hora de hablar claro, de dejar de ocultar sentimientos, de construir algo real y duradero con la mujer que había estado a su lado en las buenas
y sobre todo en las malas. Y por eso con el corazón lleno de esperanza y una mezcla de nervios y alegra, decidí que ese da ira a verla. Le entregara el regalo, le contara todo, y juntos se enfrentaran lo que viniera. Pero el destino cruel e imprevisible tenía otros planes. Mientras Ki-Tae se preparaba para subir a casa de Nam, ya había tejido su red de mentiras y manipulación. Su regreso no era un simple intento de reinserción, era una estrategia calculada para recuperar el control, para borrar a Ki-Tae de la vida de Tenya. Lo que empezó como una petición de empleo, termina en una traición sin nombre. Nam no dud. Lo atrajo con engaos, espera el momento justo, y sin piedad, lo empuja al ro, esperando que las aguas se llevaran no solo su cuerpo, sino todo lo que representaba. Desde entonces, nada se sabe de Ki-Tae. Tena, angustiada, recorre cada lugar donde podrán haberlo visto. El corazón le dice que algo no es bien, que esa desaparición repentina no es casual. Pero no conoce toda la verdad. No sabe hasta qué punto ha llegado Nam para borrar al hombre que tanto ama. Cada día que pasa sin noticias, sufre en silencio. Cada noche espera que la puerta se abra y aparezca Ki-Tae, con esa sonrisa tranquila que siempre la reconforta. Lo que parezca una historia de amor, a punto de florecer, ha quedado suspendida en el tiempo, atrapada entre el miedo, la incertidumbre y la traición. Est Ki-Tae con vida. Poder volver a alguien da y contar la verdad. O el silencio de las aguas se lo ha llevado para siempre. Mientras tanto, Tena tendrá que enfrentarse no solo a la posible pérdida de su amor, sino también a la presencia constante de Nam, que ahora disfrazado de arrepentimiento, intenta recuperar lo que ya no le pertenece. ¿Podré ella descubrir la verdad antes de que sea demasiado tarde, o caer en la trampa de quien ya una vez la hizo sufrir? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es clara, el amor verdadero no desaparece tan fácilmente. Y si aún queda una chispa de vida en Ki, de luchar con todas sus fuerzas para volver a su lado, para protegerla y para construir esa vida que ambos tanto soaron. Por el lado de Nam, las cosas nunca fueron tan claras como él quiera aparentar. Aunque ya conozca a Ki-Tae desde hace tiempo, nunca hizo el mínimo esfuerzo por aclarar las cosas, ni mucho menos sentarse a dialogar como dos personas maduras. No. Nam opta por otro camino, el del silencio, la manipulación y la traición. Desde el momento en que supo que Ki-Tae era un hombre noble, generoso y con buen corazón, en lugar de respetarlo, sentí que tenía que destruirlo. En su mente retorcida, la bondad de Ki-Tae no era una virtud, sino una amenaza. Por eso se dedica a trazar un plan meticuloso para separar a Ki-Tae de Tena, una mujer a la que Nam no supo valorar en su momento, pero que ahora, tras perderla, parece obsesionado con recuperar, sin importar el precio. Primero se acerca lentamente sin levantar sospechas. Sabe que Tena confiaba en Ki-Tae y que entre ellos había una conexión real profunda. Haz que su primer objetivo fue sembrar la discordia. Fingí apariciones casuales y calculadas hasta que finalmente logró lo que buscaba. Los vio juntos, compartiendo un momento de intimidad y complicidad. No importaba que no estuvieran haciendo nada malo. Para Nam, aquello fue suficiente. Mont, una escena, hizo ruido grit y convirtió una escena de paz en una tormenta emocional. Era justo lo que quería hacer, tambalear la confianza entre ellos y sembrar dudas en el corazón de Tena. Pero eso no fue todo. Aquel episodio fue solo el primer acto de un plan siniestro. Nam, lejos de calmarse, pasa al siguiente nivel. Llama a sus compinches. Quería que todo estuviera perfectamente calculado sin dejar cabos sueltos. Y de una emboscada,
en la que fingiera querer reconciliarse con Ki-tae. Su excusa será la de siempre hablar con calma, pedir perdón, aclarar las cosas como hombres. Pero por dentro Nam ya había decidido el destino de Ki-tae. El plan se ejecuta con frialdad, elige una carretera solitaria, espera que Ki-tae regresara del trabajo y lo intercepta. Con una sonrisa falsa y una mirada hipócrita, fingía arrepentimiento. Ki-tae, con el corazón abierto como siempre, no sospecha nada. Pero justo en el momento en que baja la guardia, los cómplices de Nam aparecieron. Un golpe seco en la cabeza, la oscuridad total, y el cuerpo de Ki-tae fue arrastrado sin compasión hasta un barranco cercano. All sin remordimiento alguno lo lanzaron al ro. Ni una mirada atrás, ni una pizca de duda. Para Nam, eso no era un crimen. Era en su mente distorsionada un acto de justicia. Un paso necesario para eliminar al obstáculo que le impeda recuperar a Tae-na. Lo peor es que tras llevar a cabo ese acto vil, Nam no solo no mostró señales de culpa, sino que se sintió triunfante. Caminó con la cabeza en alto, incluso con orgullo, como si hubiera hecho algo digno de admiración. La frialdad con la que celebró su victoria era escalofriante. Todo señal de lo había hecho por amor. Un amor que en realidad no era MS, que una mezcla de egoísmo, posesión y obsesión. Tae-na ya le había dicho que no quería volver con él, que su tiempo había terminado, que su corazón ahora lata por otra persona. Pero Nam no aceptaba un no. No soportaba ver a Tae-na feliz sin él. Y por eso decidí arrancar de ras al hombre que se la amaba de verdad. Nam no solo buscaba recuperar a Tae-na, quería destruir todo lo que ella había logrado construir sin él. En su mente, si Ki-tae desaparece, si se borraba de la ecuación, entonces ella no tendrá ese remedio que regresar con quien le causa tanto dolor. Es esa lógica enferma propia de alguien que confunde el amor con la propiedad, lo que lo lleva a actuar con tanta crueldad. Mientras tanto, el destino de Ki-tae sigue siendo un misterio. Sobrevive al ataque. Pudo nadar, aferrarse a la vida, encontrar una salida, o queda atrapado en las profundidades del ro, mientras su historia con Tae-na quedaba inconclusa. Tae-na, ajena a lo ocurrido, sigue con el corazón en vilo. Su instinto le dice que algo no va bien. Pero An no imagina la magnitud de la traición. Nam, mientras tanto, continúa su vida, como si nada, acercándose a ella, con una cara de bondad, con palabras suaves y promesas vacas. Cree que su plan ha funcionado, que puede manipularla, que puede reescribir la historia a su antojo. Pero lo que Nam no sabe es que la verdad siempre encuentra una forma de salir a la luz. Y que el amor verdadero por MS que lo intente destruir es MS fuerte que cualquier mentira. El amor que Nam sienta por Tae-na se transforma poco a poco en una obsesión peligrosa, casi enfermiza, lo que al principio parezca un intento desesperado por recuperarla. Pronto se convierte en una espiral de locura que lo arrastra a cometer actos impensables. Su amor dejó de ser sincero y se volvió una necesidad chica de control de posesión. Y cuando vio que el corazón de Tae-na ya no le pertenece, que había encontrado en Ki de todo lo que él nunca supo darle, algo dentro de Nam se quebró para siempre. Esa pasión mal entendida dio paso al odio. Un odio profundo, alimentado por los celos y el ego. No pudo soportar ver cómo otro hombre ocupaba el lugar que él crea suyo por derecho. Para el Kid no solo era un rival, en el amor era el enemigo que le había robado todo. Y cuando MS vea a Tae-na feliz a su lado, MS aumentaba su rabia. Su amor ya completamente distorsionado se transforma en rencor. Y ese rencor lo cega. Nam ya no actuaba por amor, actuaba por venganza. En su mente hacer daño a Ki-tae
se había convertido en la única forma de recuperar algo de poder sobre su propia historia. No entienda que el amor verdadero no se impone, no se obliga. Solo sabe que no pueda permitir que otro fuera feliz con la mujer que en el momento él también quiso. A su locura crecí hasta el punto de querer destruirlo todo, incluso si eso significaba arrastrarse a ese mismo por el mismo abismo. Từ Nha và Kiệt đến từ hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Những người xa lạ được đưa đến với nhau bởi những cơn bão khắc nghiệt nhất của cuộc đời. Cả hai đều đã vật lộn với khó khăn, đau đớn và bất trắc, nhưng bằng cách nào đó, qua tất cả sự hỗn loạn, họ đã tìm thấy nhau, và ở bên nhau họ tìm thấy hy vọng, một lý do để tiếp tục, và chỉ có lẽ một cơ hội để xây dựng một điều gì đó tốt đẹp hơn những gì cuộc sống đã mang đến cho họ. Vào buổi tối bình yên tĩnh này, hai người họ ngồi cạnh nhau trên hiên nhà. Mặt trời đã bắt đầu lặn, phủ một lớp ánh cam ấm áp lên mọi thứ. Họ cùng nhau dùng bữa tối đơn giản, không cầu kỳ nhưng chân thành, vang vọng không khí tĩnh lặng như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về chặng đường của họ đã đi. Khi họ nói chuyện và hồi tưởng về những khó khăn trong quá khứ, những đêm không ngủ, những khoảnh khắc khi từ bỏ dường như dễ dàng hơn, Tử Nha mở lòng theo cách mà cô chưa từng làm trước đây. Lần đầu tiên cô kể Kiệt nghe câu chuyện cuộc đời mình trước khi gặp anh, gánh nặng mà cô phải mang, sự tan vỡ, sự cô đơn, tất cả những điều cô đã chôn sâu chỉ để tiếp tục tiến về phía trước.